No hay nada más maravilloso que siempre conocer una iglesia adventista. Cada vez que uno entra en una iglesia adventista, uno tiene la seguridad de que tiene hermanos en Cristo, a pesar de que quizás no nos hemos visto nunca en nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo tengo una certeza de que todos somos hijos del mismo Dios, adoramos al mismo Dios, adoramos al mismo Cristo, y déjenme decirles que para mí es un gozo maravilloso poder estar aquí en la iglesia la 24 en esta tarde. ¿Comparten el gozo conmigo? ¿Sí? Gloria sea al Señor. Saben, de verdad, me siento muy feliz, muy gozoso. Quiero agradecerle a Enoch, a todo el grupo de Melodía Celestial, a Daniel y hay algunos de los jóvenes, al pastor, a los líderes, a todas las personas de la junta directiva, a todas las personas que están contribuyendo con esta linda campaña, media campaña. La verdad, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de estar aquí presente. Me siento verdaderamente honrado de poder ser yo el que va a compartir la palabra de Dios en este día. Me siento muy honrado de poder ver un grupo de jóvenes tan maravilloso. A ver, yo les pregunto a los adultos, ¿se sienten felices de este grupo de jóvenes? A mí verdaderamente me motiva, me súper llena ver jóvenes que pasen al frente y que canten con los dones y talentos que Dios le ha dado. A mí me pone súper feliz, yo no sé ustedes, pero es súper maravilloso. Así que una vez más quiero resaltar que me siento súper feliz, súper agradecido. Pastor, gracias por la invitación, gracias a los líderes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar que en esta tarde sea el Señor quien nos hable, porque tenemos una serie de temas bastante potentes, como le decimos en Argentina. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien hable y no este servidor. Oremos. Amante Padre Salvador, que te encuentras en las alturas de los cielos, pero que eres tan bondadoso, Señor, y que has dejado tu Espíritu Santo para que more aquí entre nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu soberanía, por tu poder, por tu amor, por tu bondad. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí presentes, Señor, ante esta media campaña, Señor, donde vamos a tocar una serie de temas bastante importantes para la vida del creyente. Pero sin embargo, Señor, en esta tarde, en esta noche, no quiero ser yo quien hable, no quiero desahuciar a estas personas, Señor, ni tampoco a los que están en las redes sociales. Por eso, humildemente, Señor, queremos darte la autoridad a ti, como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro sustentador, Señor. Te suplicamos que desciendas en esta noche, que derrames tu Espíritu Santo principalmente en mi persona, Señor, y que no me dejes hablar ni una sola palabra humana. En segundo lugar, quiero pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en todas estas personas que están aquí presentes, Señor, que el mensaje pueda caer, Señor, como semilla en un terreno fértil y que pueda dar, Señor, frutos para vida eterna. En tercer lugar, Señor, quiero poner a las personas que están viendo esta programación a través de las redes sociales, Señor, aquellas personas que lo van a ver en una grabación, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda atravesar cualquier pantalla, Señor, cualquier barrera que impida que el mensaje llegue. Señor, te suplico humildemente que tu Espíritu Santo lo haga llegar con poder. Por favor, Señor, queremos honrar y glorificar el nombre precioso de nuestro Rey, Señor, Cristo Jesús, Padre. Y para Él, Padre Santo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Bueno, la verdad que una vez más me siento muy honrado de poder ser el orador de esta mañana. ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha perfecto? ¿Sí? Excelente, bien. Me siento muy honrado, la verdad, de poder ser yo el predicador de esta media semana. ¿Alguien sabe cómo se llama el título de la campaña? Las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Saben? Les cuento. Mi libro favorito de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Y me da mucha curiosidad, porque hoy, en los tiempos en los que estamos, es tan curioso que hoy en las iglesias, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son los libros menos estudiados. Y son los libros que más necesitamos comprender en estos tiempos. Es increíble, es impresionante, así que yo de verdad les deseo que en esta media semana puedan tener un corazón receptivo a la voz del Espíritu Santo y que dejen entrar el mensaje en su corazón, porque el mensaje que el Señor nos trae esta semana es un mensaje increíble.
La segunda cosa que quiero mencionar es que no se vayan a perder ninguno de estos días. La campaña va a finalizar el sábado del mediodía, luego con los jóvenes vamos a salir a hacer obra misionera, pero yo los invito a que no se pierdan ni un solo día, porque el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje cronológico, es decir, no, para entender el mensaje completo necesitan estar aquí todos los días. No pueden estar un día sí y un día no. La tercera cosa que quiero mencionar es que como hijos de Dios, yo los animo a que no vengan solos, a que vengan acompañados, a que vengan con algún vecino, con algún amigo, con algún hermano. Yo les pregunto, ¿cuántos se van a comprometer a traer algún amigo? ¿Se van a comprometer algún familiar, algún ser querido? ¿Sí? ¿Se comprometen? Por lo menos a extender la invitación, ¿verdad? ¿Sí? Gloria al Señor. Y la cuarta cosa que quiero mencionar es que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje completamente extenso. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Previamente hay que ver Apocalipsis capítulo 1. Pero en estos 3 capítulos nosotros podemos hacer una serie de 20 temas aproximadamente. Entonces déjenme decirles que hacerlo solamente en 4 o 5 temas que vamos a ver es posible, sí es posible, pero los temas están sumamente comprimidos. Así que los invito a que presten mucha atención, cosa de no perderse ningún punto de vista, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Excelente. Antes de poder entender lo que es el mensaje a las 7 iglesias, tenemos que entender qué es lo que significa la palabra Apocalipsis, porque el mensaje a las 7 iglesias se encuentra en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Yo les pregunto, ¿alguien sabe cómo se llama el libro de Apocalipsis? Revelación. Revelación significa quitar el velo, descubrir, desenmascarar, quitar algo que estaba oculto. Entonces el libro de Apocalipsis nos demuestra algo bastante interesante, algo que quizás los otros libros no nos estaban revelando. Así que, sin más preámbulos, los invito a que abramos las escrituras. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. El día de hoy vamos a ver la introducción a Apocalipsis y vamos a ver el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso va desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100. Pero bueno, primero vamos a ver la introducción. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen conmigo? ¿Sí? Versículo 1 dice, lean conmigo. La revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que yo veo en estos versículos es el gobierno perfecto que Dios tiene. Porque yo veo aquí, número 1, que está hablando de la revelación de Jesucristo. ¿Y quién se la dio esa revelación? Se la dio Dios, ¿verdad? Podemos ver a Dios, podemos ver al Hijo. ¿Y quién más vemos ahí? Vemos a los siervos, que se van a manifestar las cosas en sus siervos. Vemos a los ángeles y vemos al apóstol Juan. Es decir, vemos un gobierno extremadamente perfecto, un gobierno donde están involucrados Jesucristo, Dios, su siervo, el apóstol Juan, el discípulo amado también. Vemos a los ángeles e indiscutiblemente el Espíritu de Dios. Es decir, hay una batalla tan grande que Dios utiliza todo su gobierno perfecto para darle esta última revelación a su pueblo, a su iglesia. Algo que quiero mencionar respecto al libro de Apocalipsis, porque yo sé que hay muchas personas que quizás les da un poco de temor a veces abrir el libro de Apocalipsis, o hay muchos que dicen, no, ese libro está sellado, ese libro no se entiende. El libro de Apocalipsis es un libro que sí tiene mucha simbología, pero no precisamente quiere decir que está sellado. El único
La única porción bíblica que ha estado sellada se encuentra en el libro de Daniel y es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero esa, a partir de 1844, Dios reveló la interpretación. Pero el libro de Apocalipsis no está sellado. El libro de Apocalipsis sí se puede comprender. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Acompáñenme. En esta tarde vamos a utilizar las escrituras. Vamos a utilizarlas, así que los necesito con las manos ágiles. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Dice, y me dijo, sella las palabras. ¿No? No selles, dice. Perdón, creo que leí mal. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo le pregunto a la iglesia, ¿será que el libro de Apocalipsis está sellado? No. ¿Y por qué será que a veces no lo podemos comprender? Falta oración, ¿verdad? Falta entrega, falta consagración, porque el libro no está sellado. Sí se puede interpretar. Y esa revelación, la de Jesucristo, ¿quién la da? El Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el problema? Es que nosotros muchas veces queremos comprender un libro que es divino, comprenderlo con nuestra propia capacidad humana. ¿Cómo hacemos para comprender un libro tan poderoso? Un libro tan sagrado, tan santo. ¿Cómo hacemos? Bueno, es fácil. El mismo Espíritu que inspiró a más de 40 escritores es el mismo Espíritu que tiene que dar la revelación también. Entonces, para poder entender este libro, lo que tenemos que hacer es tener una vida de oración. Llevar una vida de oración, una vida de entrega, suplicarle al Señor que nos hable, que nos muestre lo que dice, y Él indiscutiblemente lo hace. Ahora, quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía, la pluma inspirada. ¿Leen el Espíritu y Profecía aquí? ¿Sí? Gloria a Dios. Se encuentra en Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, página 113. No sé si me van a ayudar del audiovisual y lo van a poner. Quiero leerles porque es sumamente importante entender las profecías en estos tiempos. Es sumamente importante. El creyente, aquella persona que ama al Señor verdaderamente, empieza a tener una vida completamente diferente, una experiencia diferente. Lean conmigo, dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, es decir, Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran, ¿qué dice? Reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado a escudriñarlo y a estudiarlo. Es decir, aquella persona que logra comprender Apocalipsis, aquella persona que se dedicó a estudiar las Escrituras, puntualmente Apocalipsis, déjenme decirles que esa persona va a ver un reavivamiento en su vida. Yo le pregunto, ¿usted está débil en la fe? ¿Usted está un poco flaqueando en la fe? ¿Se le está haciendo un poco difícil caminar con el Señor? Yo le animo a que ore más y que interprete este libro. Porque las revelaciones de este libro son para nuestros tiempos. Les pregunto a la iglesia, ¿cómo van hasta ahí? ¿Van bien? ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1 pudimos ver que está la revelación ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Ahora, para entender la revelación de Jesucristo, tenemos que ver cómo es que Juan la ve. Acompáñenme a leer el versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, excelente. ¿Dónde se encontraba Juan? En la isla de Patmos. Les voy a contar un dato. La isla de Patmos medía aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. Es decir,
no era muy grande esa isla, era una isla extremadamente pequeña. Y la isla de Patmos era una isla donde enviaban a los peores carceleros, a los peores. Y Juan, un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, fue a ser entregado allá en esa isla, en medio de un montón de carceleros que verdaderamente eran terribles al lado de él, ¿verdad? Pero a lo largo, de estudiar las Escrituras vemos que Dios estaba con el apóstol Juan. Otro dato que quiero compartirles, la isla Patmos se encuentra actualmente en estos tiempos. Y la isla de Patmos se encontraba a 80 kilómetros de distancia, yo supongo que son alrededor de 100 millas más o menos, ¿cierto? A 80 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. Ya vamos a hablar de esa parte. Pero se encontraba a 80 kilómetros. Ahora, ¿por qué es que Juan terminó en la isla de Patmos siendo que era un hombre justo, un hombre agradable ante los ojos del Señor? Bueno, resulta que en aquel tiempo estaba el emperador Domiciano. Y resulta que luego de Cristo comenzó una persecución en el pueblo de Dios. Estamos hablando allá en el año 31 después de Cristo. Entonces, como comenzó una persecución, resulta que a uno de los que agarraron fue a Juan, porque Juan era uno de los tantos discípulos que predicaban la verdad, predicaban de Jesucristo. Y a los emperadores, claro, eso no les agradaba, entonces en un momento agarraron a Juan y lo mandaron a la isla de Patmos. Pero previamente a eso lo habían querido matar al apóstol Juan. ¿Alguien sabe cómo lo habían querido matar? Lo habían metido en una olla de aceite hirviendo. Pero resulta que Dios, en su inmenso poder y soberanía, sino que salvó y libró a Juan de la muerte. Así como el Señor cuidó a los 3 jóvenes hebreos cuando fueron echados al horno de fuego, ¿sí se acuerdan? De la misma manera, Dios protegió al apóstol Juan. De la misma manera. Quiero que me acompañen. Vamos a leer otra cita del Espíritu y Profecía. Esta la tenemos en Hechos de los Apóstoles, página 455. Dice: Juan fue echado en una caldera de aceite, ¿cómo dice? Hirviente. Si me dan la opción de entrar ahí, yo no entro por las dudas. Pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego, mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret. Y Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado en su boca engaño. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener la misma fe de Juan? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder tener esa fortaleza, ¿verdad? Esa confianza, esa entrega, esa disposición de estar dispuesto hasta la muerte para poder defender y honrar el nombre del Señor? Así era Juan. Así era Juan. Juan entregó su vida hasta lo último. Hasta lo último. Hay otro dato curioso que me impacta bastante. Es que en los versículos que leímos dice que cuando dice que Juan estaba en el Espíritu, quiere decir que Juan estaba en visión. Es decir, había entrado en una visión y Dios le estaba empezando a revelar estas cosas. Pero hay otro dato que me causa mucha curiosidad, es que estaba en visión en el día del Señor. Yo le pregunto, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. ¿Y no es curioso que Dios le da esta revelación en día sábado y el final del conflicto va a terminar con el sábado? Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, podemos ver que Jesús le dice: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, y le dice que escriba en un libro lo que le va a decir a estas 7 iglesias: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Yo les pregunto, ¿por qué estas eran ciudades e iglesias literales de aquel tiempo?
Pero yo les pregunto, ¿será que esas eran las únicas iglesias que habían en aquel tiempo? No, habían muchas más. Habían cientos de iglesias. Estas 7 no eran las únicas. Claro, Dios escogió a estas 7 y ahora vamos a ver por qué, pero habían muchas más. Por ejemplo, en las Escrituras, en todo lo que es el Nuevo Testamento, encontramos a la iglesia de Jerusalén, encontramos a la iglesia de Antioquía, de Corinto, de Filipos. ¿Se acuerdan cómo Pablo andaba por todas estas iglesias? Roma, Éfeso, Tesalónica, Colosas, Iconio, Listra, Derbe, Roma y las 7 que les mencioné. Y asimismo habían más iglesias todavía. Pero la pregunta es, ¿por qué será que el Señor escogió a estas 7? Curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios habrá escogido estas 7? Bueno, lo primero que tenemos que entender, cuando está hablando de 7 iglesias, tenemos que saber que el número 7 simboliza, ¿qué cosa? Perfección, plenitud. Y cuando está hablando de iglesias, bueno, ahora vamos a pasar a esa parte. Lo que el Espíritu de Profecía y las Escrituras nos enseñan es que está hablando de 7 periodos históricos. Es decir, no es que Cristo le está dando un mensaje a la iglesia de ese tiempo o a la iglesia de Éfeso puntualmente, sino que Cristo está utilizando estas iglesias para dar un mensaje a la iglesia de cada periodo de tiempo histórico. ¿Verdad? Quiero leerles otra cita del Espíritu y Profecía. Esta también está en Hechos de los Apóstoles, página 467. Página 467, excelente. Dice, los nombres de estas son solo, ¿qué cosa? Un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Yo les pregunto, si el mensaje se extiende hasta el fin de los tiempos, como dice la mensajera del Señor, ¿será que es importante para nosotros entender este mensaje? Definitivamente, sumamente importante. Entender cómo fue surgiendo todo a través de los años, estos 2000 años que llevamos de trayectoria, entender los problemas que la iglesia ha tenido, entender cuáles han sido las promesas que Dios les ha dado, entender cómo Cristo se ha manifestado, es sumamente necesario. Porque así podremos entender cómo Cristo se está manifestando ahora y cómo se manifestará hasta el fin de este ciclo. Entonces, la pregunta más importante aquí es, ¿qué representa la iglesia? Bueno, continuemos leyendo el versículo 12, porque a partir del versículo 12 podemos ver que Juan tiene un poco más amplia la visión que Dios le está dando. Versículo 12, ¿están conmigo? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7, ¿qué cosa? Candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿qué cosa? 7 estrellas. De su boca salía una espada, ¿cómo? Aguda, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, vamos a ir desglosando algunos de estos símbolos que estamos viendo acá para poder entender este mensaje. La pregunta principal que vamos a resolver aquí es, ¿qué significa los candeleros? Porque dice que ve a Cristo envuelto en 7 candeleros. Y si nosotros vamos a ver el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, cuando está dando el mensaje a la primera iglesia, podemos ver que Jesús anda entre medio de los 7 candeleros. Ahora vamos a ver qué significa esa palabra.
Pero acompáñenme al versículo 20. Lean conmigo el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ¿qué? Los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Interesante, ¿verdad? Podemos ver que Juan nos está diciendo que ve a Jesús, ve al Hijo del Hombre en su mano derecha con 7 estrellas que representan a los 7 ángeles, y podemos ver que Él se mueve en medio de los 7 candeleros. Y los candeleros ya dijimos que representan ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Interesante, va tomando más forma el mensaje, ¿verdad? Cristo con los 7 ángeles que van a dar el mensaje a cada iglesia, pero también Cristo moviéndose en cada una de estas iglesias, o mejor dicho, moviéndose en cada uno de los periodos históricos. Yo les pregunto ahí a la iglesia, ¿hasta ahí cómo van? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo bien? Excelente. ¿Por qué es que Dios escoge 7 candeleros? ¿Por qué será que Dios escoge a estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué será? Bueno, cuando nosotros vamos a ver geográficamente estas 7 ciudades, nosotros vamos a ver que estas 7 iglesias nos hacen una forma. Tristemente no me dio el tiempo para encontrar alguna imagen e ilustrárselo, pero esa va a ser la tarea para la casa de ustedes. Busquen la ubicación geográfica de estas 7 iglesias en aquel periodo y van a descubrir que las 7 iglesias forman a un candelero. Y hay algunos eruditos también, tanto adventistas como no adventistas, que dicen que las 7 iglesias están queriendo formar un reloj. Es decir, está queriendo formar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, para entender más profundamente esta visión, porque ya sabemos, ¿verdad? Cristo anda entre los candeleros, entre las iglesias, con los ángeles en la mano, pero para poder entender mejor la visión, tenemos que entender mejor qué es lo que hizo Cristo después de su muerte. Yo les pregunto a la iglesia, ¿a dónde fue Cristo después de su muerte? ¿Al cielo? ¿A qué parte? A la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 es el último capítulo del libro de Marcos. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leerlo, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero para las visitas, para que lo puedan saber. Versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y se sentó a dónde? A la diestra de Dios. Interesante, ¿verdad? A la diestra del trono. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 7. Yo les dije, hoy vamos a leer las Escrituras. Hechos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 55 en adelante. Aquí estamos hablando de la muerte del apóstol de Esteban. Versículo 55 en adelante. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y así hay muchos ejemplos, pero no me voy a detener en eso porque yo sé que la gran mayoría hemos estudiado ese tema, ¿no? Entonces yo les pregunto, después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, ¿a dónde fue Jesús? A la diestra del trono de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde estaba, cuando nosotros vamos a ver el plan de salvación en el tabernáculo, dónde estaba la gloria de Dios? La Shekinah que se le llamaba, ¿dónde se encontraba? En el lugar santísimo, arriba del arca del pacto, en la tapa que se llamaba el propiciatorio, ¿verdad? Que estaba entre los 2 querubines. ¿Y cuál sería la diestra del lugar santísimo? El lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? ¿Había un candelero? Sí, había un candelero. Entonces, cuando Juan está viendo en visión al Hijo del Hombre caminando entre los candeleros, ¿a dónde está Jesús?
En el lugar santo. Jesús se encuentra en el lugar santo. ¿Y por qué es que camina entre los 7 candeleros? Ya sabemos que candelero significa iglesia. Bueno, yo les voy a contar. Jesús lo que está haciendo es asegurándose que no le falte el aceite a ese candelero, a cada uno de esos 7 candeleros. Yo les pregunto, ¿qué representa el aceite en las Escrituras? ¿El Espíritu Santo? Sí. O sea, Cristo lo que está haciendo es asegurándose que en los 7 periodos históricos a ninguna de sus iglesias le falte el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. No estamos solos, hermanos. La iglesia puede tener tribulaciones, puede pasar dificultades, sí las puede pasar, pero Cristo en este momento está a la diestra de Dios. Bueno, ya pasó al lugar santísimo porque ya estamos en el último periodo de la historia, pero podemos ver que Cristo en ningún momento ha dejado a su iglesia en vano, si las ha dejado así sueltas. Cristo siempre ha estado acompañando a su pueblo. ¿Alguien tiene que decir alabado sea el Señor? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más está haciendo el Señor en el lugar santo? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque acá Juan, en el capítulo 1, versículo 12, da unas características de su vestimenta. En el capítulo 1, versículo 12, dice que lo ve con una ropa que le llegaba hasta los pies. Y ve también que tiene un cinturón de oro. Interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Levíticos, nosotros vamos a encontrar que en el capítulo 8 está hablando de las vestiduras sacerdotales. Entonces, esas mismas vestiduras, cuando vamos a estudiar el capítulo 8, tarea para la casa, estudien el capítulo 8 de Levíticos, van a ver que las ropas que Jesús tenía son las ropas de sacerdote. Interesante. Es decir, Cristo estaba en el lugar santo haciendo una obra de sacerdocio, una obra de sacerdote. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la obra del sacerdote? Bueno, si se acuerdan cuando el sacerdote tenía... Bueno, habían muchos sacrificios, ¿verdad? Habrían sacrificios de holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas de expiación. Habían muchos tipos de ofrendas y sacrificios. Pero el sacerdote entraba todos los días al tabernáculo, al lugar santo, con la sangre de un becerro, un cordero, un macho cabrío que se sacrificaba por el pecador, y entraba con la sangre y las esparcía ¿en dónde? En las cortinas, en el velo, ¿verdad? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, podemos ver que el sacerdote está haciendo una obra de perdón de pecados, ¿se puede decir? ¿Sí? Interesante. Acompáñenme al libro de Hebreos. Vamos a dejar que la Escritura hable por sí misma. A mí, la verdad, a mí me encanta dejar que sea el Señor quien hable y que no hablemos nosotros humanamente, ¿verdad? Capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, el tabernáculo que Dios le reveló a Moisés era una réplica del tabernáculo que estaba en el cielo. Y ahí es donde fue a entrar Cristo para poder ministrar como sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen conmigo? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si no estuviera Cristo como sacerdote y como sumo sacerdote, ¿qué seríamos de nosotros, hermano? Estaríamos perdidos. Es decir, este sacerdote es nuestro abogado ante el Padre. Es decir, la iglesia de la 24 cometió un pecado grave, pero la iglesia de la 24 tiene un abogado que está intercediendo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Buscar el perdón del Señor.
buscar el perdón del Señor. Y el Señor, en su inmenso amor y soberanía, si Él ve que es un perdón sincero, un arrepentimiento de corazón, ¿qué hace el Señor? ¿Nos perdona o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, acompáñenme a ver un ejemplo más. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos. ¿Eso dice? No. ¿En rescate por qué? Por todos. Hermano, yo los invito a que lean porque los pueden engañar. Los pueden engañar. En rescate por todos, dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo les pregunto, ¿Jesucristo es un mediador? ¿Sí? ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Es decir, la obra que Cristo está haciendo en el lugar, que estaba haciendo en el lugar santo, ya vamos a ver por qué estaba y ya no está, es una obra de intercesor. Él estaba intercediendo por el pecador, estaba haciendo una obra de perdón de pecados, una obra donde Él estaba limpiando los pecados de cada uno de sus iglesias. Y como mencioné recién, se estaba asegurando de que sus iglesias no le falte el Espíritu Santo a cada una de ellas. Ahora, brevemente, esta es la introducción de Apocalipsis. Hay mucho más que nosotros podemos ver, pero nosotros de Apocalipsis 1 podríamos sacar 7 temas, o más incluso todavía. Hay hasta doctrina aquí en todo esto y no nos da el tiempo cubrirlo todo, la verdad. Finaliza el sábado esta media campaña, no nos da el tiempo. Pero bueno, podemos ver en resumen que Juan en visión en la isla de Patmos ve a Jesucristo vestido de sacerdote entre las iglesias, entre los candeleros, y ve que Jesús lo que está haciendo es asegurándose de que no le falte el aceite, asegurándose que no le falte el Espíritu Santo a ninguna de sus iglesias. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Van bien? Bien. Ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es la primera iglesia? Acompáñenme a leer el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús tenía los 7 ángeles en sus manos? Era una para que lleve el mensaje a cada una de las iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La palabra anda, yo me tomé el tiempo de traducirla al idioma original, que es el griego, y cuando yo voy a ver la palabra anda, significa, bueno, en griego se dice peripateo se dice en griego, y el significado de esta palabra tiene un mejor significado como diciendo camina. Es decir, cuando está diciendo acá que anda en medio de los 7 candeleros, está diciendo que camina entre medio de ellos. Acompáñenme a leer ahora el versículo 2, porque ya estamos iniciando en lo que es el mensaje a la primera iglesia. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a detenernos ahí, luego vamos a continuar leyendo. Cuando nosotros estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, nosotros descubrimos algo interesante. Jesús nos da 6 pautas para cada uno de estos mensajes. Número 1, en todas las iglesias vamos a encontrar que dice, el ángel escribe a la iglesia de Éfeso, el ángel escribe a la iglesia de Esmirna, el ángel, y así sucesivamente a las 7 iglesias. Luego podemos ver que Jesús le da un elogio a cada una de las iglesias. En este caso le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, la paciencia que has tenido. Ese es el elogio que le da la primera iglesia. Y así a las 7 iglesias les da un elogio. Luego podemos ver que censura
y le resalta el problema que la iglesia tenía. Ya lo vamos a ver cuál era el de la de Éfeso. Luego podemos ver que Jesús le hace una reprensión a cada una de las iglesias, a cada uno de estos periodos históricos. Podemos ver que Jesús hace una apelación. El que tiene oídos, oiga, ya lo vamos a ir viendo. Y por último, Jesús le hace una promesa a cada una de sus iglesias. Por ejemplo, al que venciere, le daré la corona de la vida. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿a qué será que se refiere en el versículo 2 y 3 cuando dice, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, yo conozco que has trabajado duro, que has soportado los malos, a aquellos que se hacen ser apóstoles y no lo son? Yo sé que has sufrido, dice en el versículo 3, que has tenido paciencia, y una vez más se repite la palabra arduamente. Ustedes saben que la iglesia de aquel primer siglo, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar el libro de Hechos, nosotros vamos a ver la historia de todos los apóstoles, los discípulos, cómo defendían a Cristo. Incluso daban hasta su vida para poder defender lo que creían, defender su fe. Podemos ver la historia del apóstol Juan, del apóstol Pedro, podemos ver la historia del apóstol San Pablo después de que se convirtió, cómo él obraba para el Señor y cómo él predicaba el mensaje sin titubear. Predicarlo a todas las iglesias. Él es yo creo que el apóstol San Pablo ha dejado una marca muy grande en el cristianismo. Dios lo levantó con una misión muy grande. Entonces, podemos ver que la iglesia del primer siglo daba su vida para servir al Señor. No le importaba qué tenían que comer, qué tenían dónde dormir, dónde descansar. No le importaba nada. Lo único que le importaba a la iglesia de aquel siglo, de aquel primer siglo, era honrar y exaltar el nombre del Señor. Yo creo que es algo que nos falta un poquito a cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos donde estamos muy fríos, muy tibios, y en aquellos tiempos la iglesia daba hasta su vida para poder honrar al Señor. Ahora, en un momento acá Juan menciona la palabra arduo. Cuando habla dice, yo conozco tu arduo trabajo, tu trabajo duro. La palabra arduo significa copos. Cuando estamos hablando de la palabra copos, estamos hablando de un trabajo misionero. Es decir, Jesús lo que estaba diciendo ahí, yo conozco tu trabajo misionero, yo conozco la misión que tú has estado haciendo, yo conozco todo ese sacrificio que has hecho para predicar el evangelio. Y en otro momento menciona la palabra paciencia. La palabra paciencia es la palabra hupomoné. Y la palabra hupomoné se traduce mucho mejor a la palabra perseverancia. Y la palabra perseverancia es cuando hay verdaderamente aflicciones. Es decir, Jesús lo que está diciendo acá es, yo conozco tu trabajo misionero duro que has hecho. Yo conozco toda esa obra misionera que has hecho. Yo la conozco. Yo sé que has perseverado y que has peleado contra las legiones romanas. Yo sé que has peleado, dice Jesús. Yo lo sé, yo lo he visto, dice. ¿Quieren que veamos unos ejemplos? Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos nos da una gran cantidad, la verdad, de ejemplos. Hechos de los Apóstoles, vamos a ir al capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen? Capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo les pregunto, ¿Pedro y Juan estaban defendiendo lo que habían visto y lo que habían oído? Me quedé solo. ¿Dónde se fue la iglesia de la 24? ¿Están acá conmigo todavía? ¿Sí? Están concentrados, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿Pedro y Juan estaban defendiendo al Señor? ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Capítulo 5, versículo 28 y 29. Yo les dije, vamos a leer las Escrituras el día de hoy.
Versículo 28 y 29 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo les pregunto, ¿los discípulos estaban defendiendo al Señor? ¿Estaban haciendo caso a Dios antes que los hombres? Gloria al Señor, gloria al Señor. Miren lo que dice el versículo 40, acá en el mismo capítulo. Y convinieron con él y llamándole a los apóstoles, después de azotarlos, fueron azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, los azotaron y ellos estaban gozosos. En otra ocasión, al apóstol Pablo lo metieron preso en las celdas y el apóstol San Pablo estaba cantando himnos de alabanza al Señor. A pesar de que estaba preso, había gozo en sus corazones. Las escrituras, historiadores, cristianos, judíos o el espíritu de profecía nos puede decir que cada uno de ellos, cada vez que daba su vida, morían gozosos al Señor, alegres, alabando el nombre del Señor. Díganme si eso no es tener el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a ver unos ejemplos más. Capítulo 7, Hechos capítulo 7. Aquí el apóstol Esteban, podemos ver en el martirio de Esteban, cómo él también estaba gozoso. Versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe, ¿qué cosa? Acompáñenme, mi espíritu. ¿Había entrega en aquel primer siglo? Gloria al Señor. Había entrega de parte de los discípulos. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Primera, segunda de Corintios y luego sigue Gálatas. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio no, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea hombre muerto. Yo les pregunto, ¿Pablo no estaba defendiendo el evangelio? Sí. Y hoy en día con tanta facilidad que lo diluimos, hoy en día con tanta facilidad que predicamos suavecito, que diluimos los mensajes. Mientras cuando vamos a ver los apóstoles peleaban por dar el verdadero mensaje, por honrar verdaderamente al Señor. Ahora, podría seguir dándoles ejemplos, pero quiero avanzar para no quitarles más el tiempo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Podemos ver que cuando Juan acá está diciendo que Jesús conoce el arduo trabajo, las obras, se refiere a toda la obra misionera que los apóstoles hacían. Y cuando está hablando de la paciencia, de la perseverancia, es por las luchas que tenían que ellos tener contra los emperadores de las legiones romanas. Pero ahora yo noto algo interesante a partir del versículo 4. Quiero que lo lean conmigo. Dice, pero tengo, ¿qué dice? Contra ti, que has dejado tu primer amor.
Interesante. ¿Dejaron su primer amor? Interesante. Quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía para poder clarificar más este hecho. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles 463. Estamos recién calentando, ¿eh? Queda todavía 1 hora y media, 2 horas de sermón. No se asusten, ya vamos a finalizar dentro de muy poquito. Hechos de los Apóstoles 463. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Interesante. Y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en la que habían recibido la verdad. Unos tras otros, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo y repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrinas más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Qué triste, ¿verdad? La iglesia de aquel primer siglo, algo que no mencioné o no recuerdo si lo mencioné, la iglesia de Éfeso comenzó en el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Ya vamos a ir viendo por qué es hasta ese periodo. Pero podemos ver que en ese primer periodo los apóstoles eran maravillosos la obra que hacían para el Señor. Pero llegó un momento donde se empezaron a enfriar. Empezaron a enfriarse. Empezaron a decir, pero esto ya estoy cansado de predicar lo mismo. Ya estoy cansado de escuchar los mismos sermones. El hermano Eric siempre trae lo mismo. El hermano Enoch siempre trae lo mismo. El pastor siempre trae lo mismo. Yo estoy cansado de escuchar esos mensajes. Quiero algo nuevo, decían en aquel tiempo. Yo les pregunto, ¿es peligroso ese pensamiento? Sí, porque evangelio hay uno solo. Hay uno solo, como lo dijo Pablo. Y la iglesia de aquel siglo, tristemente, estaba flaqueando en su fe en búsqueda de algo nuevo, algo que le generara emociones. Yo les pregunto, ¿en este tiempo nuestra iglesia no se asemeja a lo mismo? Por ahí no queremos escuchar algo nuevo, por ahí aquellos que tienen bastante tiempo en los evangelios, ¿no les pasa a veces que quieren escuchar algo nuevo? Les puede pasar, pero mis queridos hermanos, no pierdan el sabor rico del evangelio, no lo pierdan. Porque no hay nada más maravilloso que repetir una y otra vez y seguirse enamorando del mismo evangelio que es Cristo Jesús. Pero tristemente la iglesia de aquel siglo estaba perdiendo ese primer amor. En el versículo 5, el Señor le dice algo interesante. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a esas obras maravillosas que hacías. Y dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Interesante. Jesús les hace un llamado a volver a las mismas obras del inicio. Les hace un llamado de volver a tener ese primer amor, de volver a tener esa misma fe que tenían en el inicio. ¿Por qué será que Jesús les llama a tener las mismas obras que tuvieron al principio? ¿Será que las obras no importan? ¿Importan, iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero somos salvos por obra? No. ¿Y por qué importan? Bueno, el apóstol Santiago nos demuestra muy claramente por qué las obras son importantes. En Santiago capítulo, no lo vamos a leer para poder aprovechar el tiempo. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago nos enseña que una fe sin obras es muerta. Es decir, la palabra fe es una palabra dinámica. Es imposible decir, yo tengo fe en el Señor, yo tengo fe que Él está conmigo, pero nuestras obras no los demuestran. Es decir, las obras no salvan,
pero son la consecuencia de tener un amor y una fe genuina en nuestro Señor. Es imposible decir, yo amo al Señor, pero no estar dispuesto a servir. Yo amo al Señor, pero no ocuparse de la salvación de otro hermano. Es prácticamente imposible. Es decir, una persona que está obrando no quiere decir que se va a salvar por sus obras, pero lo que quiere decir es que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Sí me están siguiendo? Entonces Cristo lo que le está diciendo a la iglesia de este primer siglo es que vuelvas a enamorarte de mí. Vuelve a esas primeras obras. No te salvarás por esas obras, pero eso quiere decir que me dejaste entrar en tu corazón. El versículo 6 dice algo interesante. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los, ¿quiénes? Dice, Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, los Nicolaitas, para aquellos que no saben, son una secta. Bueno, eran una secta que había surgido todo de un hombre que se llamaba Nicolás, valga la redundancia, ¿verdad? Y se armó una secta, un grupo que, por lo que vemos en las Escrituras, no nos da muchos detalles, excepto en un solo lugar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, podemos ver que se hace la elección a los 7 diáconos. Y se menciona a un Nicolás, pero no estamos seguros, no hay más evidencia alguna de que sea uno de ellos. Pero los eruditos de la Biblia pueden especular con mucha firmeza de que probablemente sea ese Nicolás. Entonces, estos Nicolaitas probablemente eran de uno de esos diáconos que estaban dentro del pueblo de Dios, pero su fe flaqueó. Los Nicolaitas eran aquellos cristianos, pero que tenían creencias paganas infiltradas en su vida. Por ejemplo, una de las creencias que estos Nicolaitas tenían era de que ellos creían que el pecado no era una barrera entre Dios y el hombre, porque decía que el pecado no podía contaminar el alma. Y ahí hay un error doctrinal grandísimo, porque sabemos que el alma es todo. La palabra alma en el griego, en el idioma original, significa ser viviente. Y muchas veces nosotros decimos cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Pero está mal, porque no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuando está hablando de alma, está hablando de todo el cuerpo entero, con cuerpo, mente y espíritu. Eso es el alma. Entonces, los Nicolaitas creían que uno podía pecar, podían ir y fornicar, podían adulterar, adorar a otros dioses y que a pesar de eso se iban a salvar. Esos eran los Nicolaitas. Ellos fueron los que infiltraron todas estas doctrinas paganas, lo que hacían que el pueblo de Dios se corrompiera y promovían la inmoralidad sexual, la idolatría, la adoración a otros falsos dioses. Ahora, todo esto nosotros lo podemos ver, como mencioné hace rato, por historiadores cristianos, judíos, que nos hablan más a detalle, ¿no? Ahora, en el versículo 7, para ir dándole conclusión a este tema, el Señor hace una promesa maravillosa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer, ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le dice Jesús, a la iglesia de ese primer siglo, ¿sobre qué tenían que vencer? Bueno, las creencias de estos Nicolaitas, como se habían infiltrado, es decir, el pueblo de Dios se había llenado de paganismo, Dios les dice, el que venza al pecado, el que se aleje de todas esas doctrinas paganas, el que se aleje de todas esas creencias que yo aborrezco, el que se aleje de todas esas costumbres, esas tradiciones que a mí no me agradan, el que se aleje de ellos, dice, le daré de comer, ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, que ¿dónde se encuentra? En medio del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Dios le estaba dando la oportunidad de que se vuelvan, de que se arrepientan. Ahora la pregunta es, para finalizar,
¿Dónde está el paraíso de Dios? ¿Qué es el paraíso de Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, el Todopoderoso, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor. Lo que Jesús les estaba diciendo ahí, el que venza al pecado, el que se vuelva a mí, el que vuelva a tener esas obras misioneras poderosas, aquellos que se preocupen y se ocupen de la salvación de otros, todos aquellos que se arrepientan de su pecado, van a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. De entrar al reino de los cielos, a un lugar donde no hay más dolor, más angustia, más tristeza. Donde este árbol nos va a dar un fruto todos los meses y va a servir para la sanidad de las almas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué este mensaje es para la iglesia del primer siglo? Pero hoy en día, evidentemente, la iglesia de este último siglo también sigue teniendo problemas con las mismas cosas y quizás en algunos casos más graves. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes nosotros queremos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes queremos reclamar esa promesa para que se haga en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros queremos heredar la promesa del reino de los cielos y poder ir y probar de los frutos que están en ese árbol de la vida? ¿Cuántos de nosotros queremos recibir el nombre de Jesús en nuestras frentes, tener su carácter, su perfección, su santidad y poder contemplar la gloria de Dios por una eternidad? ¿Cuántos lo desean?